Bueno, agradecerles que continúen con nosotros en este segundo bloque. Y bueno, señor Garrido, el escenario es de economistas. Gracias, Henry, por estar con nosotros una vez más acá, pues compartiendo tu experiencia, tus conocimientos. Y bueno, pues el escenario es tuyo. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente, contento de estar con mis amigos de New Horizons. Como siempre, gracias. Henry, buenos días. Una Pauli, ¿qué primera tal? pregunta. ¿Ya tú saliste de tu casa? Sí, claro, claro, claro. Por lo menos todos los días yo subo a la azotea a caminar. Pero, no, pero sí, no, de hecho, oye, qué interesante tu pregunta. Tú sabes que hoy fue la primera vez desde el COVID que yo acepté una invitación en un programa matutino de la televisión. Y Ah, precisamente eso estábamos hablando, que yo creo que ya se ve que poco a poco estamos ya, parece que ya estamos saliendo de este asunto. Claro, todavía hay que cuidarse, obviamente, pero ya sí estamos saliendo, al igual que yo creo que ya veo que mucha gente está retomando ya actividades, aunque hay que cuidarse todavía. la verdad es que a mí me ha sorprendido los rebrotes en Europa, los rebrotes en Latinoamérica. El caso de Chile es realmente Sí, singular, difícil de entenderlo. El país que más vacunas ha colocado en toda Latinoamérica y entonces uno de los sí. países que tiene los peores rebrotes. Pero Bueno, yo no sé si es el sol tropical. no, lo cual te dice algunas cosas, algunas verdades sobre el tema de las vacunas. Sí. Yo he seguido este tema desde muy cerca porque es fascinante todo lo que Ujú. está pasando. Y mira, yo vengo del país donde se inventaron las vacunas, entonces yo nunca jamás voy a tener una postura antivacuna, y mucho menos ahora. Ahora, yo creo que es importante que la gente entienda y sepa, porque entiendo que no ha habido quizás toda la transparencia de vida. Ujú. Hoy en día, la principal virtud de la vacuna es impedir que la gente que se pueda contaminar desarrolle formas graves. Y creo que esto es algo, ¿verdad? Eso es algo que es muy importante. Eh, Eso quiere decir entonces que eso no está impidiendo que alguien que se haya vacunado se vaya a contaminar. La gente vacunada tiene un nivel de protección muy bueno para evitar que desarrolle formas graves, que ya de per se es mucho, o sea, que es un Claro. resultado positivo. Ahora, la gente tiene que estar consciente de que no es porque han sido vacunadas que ya pueden salir libremente, relajar las medidas que todo el mundo estaba tomando, porque todavía, aunque uno haya recibido las dos dosis de la vacuna, cualquiera sea la vacuna, se puede contagiar y puede contagiar a la gente. Y eso es lo que precisamente estamos descubriendo en muchos países donde, a pesar de los avances en el tema de las vacunas, sí han caído, que era probablemente el principal objetivo, resolver las situaciones que hay en los hospitales que no tenían la capacidad para recibir este flujo extraordinario de gente que hubo especialmente el año pasado. Y ahí sí los resultados están. Ahora estamos viendo y nos está confirmando que sí, la vacuna es importante, es necesaria, pero esto no es el único milagro que necesitamos para salir de esto. Creo que el tema de los tratamientos, que en muchos países se quiere ocultar el tema de los tratamientos por una serie de razones que yo no me explico, aunque yo tenga algunas ideas detrás de la cabeza, y yo me imagino que tú me estás leyendo la mente, Pauli. Claro. Eso es la realidad. Y en cuanto a la vacuna de AstraZeneca, yo estaba precisamente chequeando ahorita, todavía hay varios países de Europa que no la están permitiendo. Sí. Y se está permitiendo, a mí lo que me crea cierta confusión, al principio se prohibió el uso de la AstraZeneca para los mayores de 60 años y ahora se está recomendando exactamente lo contrario. O sea, que ahora se está prohibiendo
se está prohibiendo el uso en los menores de 60. En los menores de 60. Así que yo creo que hay todavía un poquito de confusión. Lo que sí yo he visto, Fanny, y eso sí me parece positivo, yo he tenido muchos testimonios sobre esto, que parece que hasta el momento lo que ha sido el manejo de la campaña de vacunación aquí no ha sido malo. O sea, yo creo que eso es un tema positivo, y la vacuna que se está usando, que es la vacuna china, de lo que yo he escuchado de varios de los mejores profesores a nivel mundial, se le preguntaba cuál vacuna usted se echaría, y uno se echó a reír precisamente de eso. Mire, se van a sorprender lo que le voy a decir. Y este profesor, que es el profesor Raúl, que es uno de los grandes, de esos mayores profesores a nivel mundial sobre este tema, él dijo que la única que él aceptaría echarse es la vacuna china. Claro, porque la vacuna china, digamos que es la más tradicional y es una vacuna. Sí, vacuna. Correcto, es una vacuna. Lo otro, yo no sé, todavía la gente no, o sea, yo no he logrado convencerme de qué se trata. Si yo me fuese a vacunar, sería hasta el momento con la vacuna china. Hay discusión sobre la vacuna rusa. Tú ves inclusive que la Unión Europea en una postura que es solamente ideológica, además de eventualmente comercial, no la ha permitido, que es un contrasentido, un momento cuando, mira, hay una escasez de vacuna, escasez real o provocada. Claro. Que yo he escuchado analistas diciendo que es una escasez provocada para mantener precios altos, es un tema de economía, no tiene nada que ver con la salud, lamentablemente. Entonces, pues ojalá este tema de la vacuna se quede dentro de su ámbito, que debe ser el ámbito de la salud, y que no empiece a invadir los territorios del comercio, de la economía y de los negocios, porque no debe ser para eso este tema de vacuna. Henry, el caso dominicano en términos económicos, el año pasado, aún dentro del colapso de la demanda que implicó una caída del producto de casi un 8% al final del año, un número quizá mayor que lo que tú mismo y yo mismo habíamos esperado, ¿no? Y que digamos que rogábamos que no fuese tan alto. Nosotros recibimos un aumento en las remesas desde Estados Unidos, fundamentalmente, por el tema del asistencialismo público que se dio allá. Ahora en este año, con el paquete de Biden, tenemos primero el paquete de Trump, que entró en vigencia precisamente a partir de finales de diciembre, del 21 de diciembre específicamente, en Estados Unidos, y abarcaba hasta mediados de marzo. Biden lo amplió de una manera significativa, y tenemos que los norteamericanos están recibiendo muchísima plata. En algunos casos estamos hablando de que van a recibir 4, 5, 6 mil dólares mensuales hasta septiembre. Eso definitivamente se traduce, digamos, en una mayor oferta de remesas a República Dominicana, de transferencias directas de los nacionales nuestros de allá, y al mismo tiempo también tenemos pues una potencial aumento en la demanda de productos dominicanos o de servicios dominicanos, como sería el servicio del turismo, si eventualmente ese es un servicio que se va a vender. Por otro lado, la República Dominicana, ¿qué otras coyunturas? La manufactura nuestra, la zona franca, también crecieron el año pasado. Obviamente el turismo se colapsó y va a continuar colapsado. El Banco Central sacó cifras de hasta el 2023. Me parece razonable que piensen en el 2023 para una recuperación plena del nivel, digamos, del 2019. Así es. Con lo que estamos viendo. Pero la minería dominicana, digamos, también mejoró porque los precios del oro se dispararon. Estamos hablando de 1.800, 1.900 dólares la onza. ¿Cuál sería entonces la perspectiva para República Dominicana en términos de crecimiento del PIB? ¿Pudiéramos en un periodo de 18 meses recuperar la caída del PIB y volvernos a posicionar en finales del 2019? Sí, mira, va a depender de un par de elementos, pero definitivamente es un año de rebote importante para la economía dominicana. Y eso explicarle a la gente. Mira, mucha gente se confunde con esto, porque mucha gente me dice, no, caramba, es muy difícil crecer porque hemos caído mucho el año pasado.
En la realidad exactamente lo contrario. O sea, Claro. Y la gente lo va a entender. Es más fácil crecer si caímos. Efectivamente, mira, vamos a poner el ejemplo. Si la economía se hubiese caído 20% el año pasado, o sea, pasar del nivel de 100 en el 2019 a 80 en el 2020, volver solamente al nivel de 100 del año 2019, esos 20 puntos adicionales sería un crecimiento de un 25%. O sea, el año en la cual hemos caído mucho, porque terminamos cayendo un 6.7, que fue un poquito más. Yo había estimado temprano una caída de un 6.4%. Estuvimos ahí, por ahí, 6.7, y pudo haber sido mucho peor el número, y ahí en este sentido tienes toda la razón. El tema de las remesas ha sido importante, y la recuperación mucho más rápida de lo esperado de las zonas francas. Las zonas francas a partir de septiembre a febrero, estamos hablando de 6 meses consecutivos, llevan 6 meses consecutivos, no solamente creciendo, sino inclusive en los últimos 4 meses, produciendo los mejores meses de noviembre, diciembre, enero, febrero de toda la historia. O sea, nunca se habían registrado cifras tan altas, y a pesar de que sectores como calzado y textiles estaban todavía en territorio negativo. Entonces, quiere decir que el solo hecho de volver al nivel de la economía del 2019 te permite tener un crecimiento que supera alegremente el 6%. Por eso yo entiendo que la revisión que publicó ayer el Fondo Monetario Internacional, que en noviembre proyectaba 4% el crecimiento para la economía dominicana y ahora proyecta 5.5, que de hecho este mismo 5.5 ahora es la nueva proyección oficial del gobierno dominicano, el nuevo marco macroeconómico que publicó a final del mes de marzo. Yo tengo ahora una expectativa de crecimiento en torno al 6.5%, a pesar de que los números de turismo no van a ser buenos, pero como a partir de marzo tú te estás comparando con meses que fueron tan espantosos, que es probable que tú tengas cierto crecimiento del sector turismo, porque sencillamente desde el 20 de marzo al 30 de junio, el año pasado, el turismo fue cero. Entonces, cualquier número positivo. Aunque venga una pareja de estadounidense, esta pareja te da un crecimiento infinito matemático. Claro. Entonces, vamos a tener, de hecho, anuncio, mi proyección para el mes de abril es que ahí vamos a tener un crecimiento que probablemente nunca más volvamos a ver en nuestra vida. El crecimiento que va a publicar el Banco Central va a rondar el 40%. El IMAE va a ser de un 40%, que ahí yo te apuesto que mucha gente va a empezar a comentar que es una vergüenza, que falta de seriedad y eso, pero se cayó un 30% el año pasado, el mes de abril. Entonces, volver al nivel del mes de abril del 2019, que no es ninguna hazaña, es volver a la normal, nuestra de crecimiento, te va a dar una cifra de un 40%. No, tú sabes que hay una variable que yo he tratado de explicarle a mucha gente, por la cual yo decía, mira, salir necesariamente de este colapso económico no va a ser tan complicado como sería una crisis, digamos, como la crisis financiera, o si tú tienes una crisis, por ejemplo, del petróleo, o una guerra, obviamente, porque el aparato productivo no ha sufrido. En el caso dominicano, es cierto. Correcto. En el caso dominicano, nosotros no hemos tenido grandes fábricas, o sea, digamos una transformación de nuestro aparato productivo, sino que sencillamente se apagó. Y ahora, bueno, volvemos a encenderlo con una potencial ventaja, Henry, que la crisis, la epidemia hizo que muchas empresas eficientizaran muchos procesos. Y digamos que esos 3 meses, 4 meses, 6 meses, el tiempo que haya sido, te permite tú revisar y tú reanalizar y tú reducir muchos costos que tú tenías. Sí, que eso obviamente, vamos a decir, eso como muchas cosas en economía, son monedas de doble cara, obviamente. Claro. Es cierto, mejora la eficiencia porque
En una respuesta, inclusive, el mismo cuerpo de uno, cuando recibe un ataque fuerte, pues mira, mira, lo que no te mata te fortalece. Claro. Y pasa lo mismo, y obviamente las empresas que hoy en día están todavía abiertas son doblemente más fuertes. Son más fuertes porque han mejorado sus procesos, han limpiado algunos excesos probablemente, y se encuentran con menos competidores. Esa es la realidad. Por eso es tan importante en esos procesos de crisis hacer como la única prioridad que debe tener uno es mantenerse en vida para poder estar ahí cuando vuelva a arrancar la economía, salvar la empresa, lo cual quiere decir, lamentablemente, ese es el otro lado difícil de la moneda, y en el caso dominicano muy cierto todavía, que es que la recuperación de los empleos va a ser mucho más lenta, porque obviamente, como tú dijiste, la primera decisión que uno toma es ajustar la nómina, pero después para volverla a ajustarla al revés, eso toma más tiempo. Se toma más tiempo. La gente lo hace con más prudencia. Y todavía, a pesar de que efectivamente enero, febrero están empezando a mostrar una mejoría importante en el mercado laboral, todavía tú te das cuenta que falta recuperar una buena tercera parte de los empleos formales que se perdieron, y de acuerdo a lo que publicó la semana pasada, ya el Banco Central publicó la encuesta nacional de fuerza laboral a diciembre, tú te das cuenta que la situación que no podíamos medir, solamente la encuesta del Banco Central te lo mide, que es el sector informal, la situación del sector informal ha sido aún peor. O sea, peor porque inclusive el que estaba en el sector informal, que perdió su trabajo, ahora además de competir con los mismos informales, está compitiendo también con una serie de formales que cayeron también a la informalidad. Y lo que tú dices de la transformación, que probablemente fue necesaria, aunque termina doliendo porque hay una serie de personas que no han podido recuperar sus empleos, tú te das cuenta, y es un fenómeno que sería interesante estudiar un poquito más y confirmarlo en el primer y en el segundo trimestre. Ha sido más difícil para la gente de más nivel salarial y de mayor nivel educativo recuperar sus empleos. Eso es un dato un poco perturbador, porque uno pensaría, bueno, mira, se corta la gente que tiene menos preparación, entonces ellos más rápido, pero fíjate que a nivel de gerencia media, a nivel de educación superior, la recuperación ha sido más lenta, y esto es bastante interesante. Habrá de ver en los próximos meses si se confirma eso. Son datos que me han perturbado un poquito, porque son datos recientes del Banco Central, y hasta el momento los datos de la TCS y de la CIPEN no permiten, tú sabes, confirmar esta tendencia. Lo que sí te dice tanto CIPEN como TCS, que la economía está recuperando entre 15.000 a 20.000 empleos formales mensuales, y que tomaría todavía entre 8 y 10 meses recuperar los empleos que había antes del COVID, pero entonces falta la cantidad de empleos. El crecimiento natural, claro. Claro, que ahí tú estás hablando de alrededor de 70, 80.000 empleos cada año adicionales, lo cual quiere decir que efectivamente el mercado laboral, desde el punto de vista de cantidad de empleos, pudiese a partir del inicio del año que viene, efectivamente, en el primer semestre del año que viene, volver a cierta normalidad, con la excepción probablemente del sector turismo. El sector turismo representa unos 350.000 empleos directos, entre formales e informales. Probablemente todavía casi un tercio de empleos informales, pero cuando tú le sumas, ¿verdad? Cuando tú le agregas todos los encadenamientos, todos los sectores de apoyo, servicio, transporte, agricultura, tú estás hablando de cerca de 1 millón de empleos. Tú estás hablando de 1 millón de empleos, y ahí tú puedes pensar que probablemente 200 a 250.000 empleos no han podido recuperarse todavía, y no se van a recuperar todavía, en la medida en la cual, mira, el invierno se perdió,
y vamos a ver si en el verano se empiezan a abrir mercados, pero tuve un mercado clave que se cerró en este invierno, que es el mercado de Canadá. Si se abre en verano no tiene tanta importancia porque el verano de los canadienses no es tan relevante para República Dominicana. En enero solamente, para que tengamos un ejemplo, y yo cierro ahí, perdimos 130,000 turistas de Canadá solamente en el mes de enero. Wow. Y la situación si tú anualizas eso, estamos hablando de una sexta parte del turismo. Sí, porque en enero y en febrero Canadá prácticamente es el primer mercado, delante inclusive de Estados Unidos. Es muy importante. Fíjate que, y entonces el turismo desde Europa estuvo prácticamente también cerrado, a un punto tal que imagínate, un dato muy curioso, fíjate que en el mes de febrero, el segundo país para el turismo hacia República Dominicana fue Ucrania, con unos 10,000 turistas. Eso te da una idea todavía del terremoto que ha representado para este sector. Y a pesar de esto, tú ves que efectivamente la economía dominicana a partir de febrero ha estado creciendo, y creo que sí el sector de la construcción, que yo estoy empezando a ver mucha construcción que estaba cerrada, ya han retomado en los últimos 2 meses. De hecho, construcción fue el sector que más creció en febrero, según los datos del Banco Central. Y ahora, a partir del segundo trimestre, se supone que el gobierno venga con un plan agresivo de gasto público, porque vimos que estuvo muy ausente, a pesar de tener el dinero, porque ha ido acumulando, como guardando dinero. Parece que ahí en el segundo trimestre deberíamos de ver un programa agresivo de gasto público. Eso permitiría pues tener la seguridad de que la economía crezca y pueda generar empleos en las zonas más afectadas, que eso va a ser importante. O sea, el tema macro va a estar muy bien, el tema micro complicado, porque además, Pauli, el mayor problema que tiene ahora la economía dominicana es la inflación. Hay un problema de nivel de precio que es muy preocupante y que va a poner mucha presión sobre el tema salarial este año, porque sencillamente, mira, el dinero ya no le está rindiendo a la gente. Esa es una situación precisamente ese era uno de los puntos que te quería tratar, porque en la medida en que cae la tasa de cambio, en esa misma medida entonces aumenta todavía más el circulante, y en un proceso inflacionario como el que tenemos. Entonces, y cualquier medida que quisiese tomar el Banco Central, pues afectaría de plano precisamente aún más el nivel de precio interno, porque si tú encareces, si tú detienes la apreciación del dólar, tú vas a encarecer las importaciones, lo cual no va a ser todavía peor. Y más en un momento en que ha caído tanto la producción agrícola, que es uno de los puntos que a mí más me preocupa. O sea, yo no he visto una programación adecuada de la producción agropecuaria en un momento en el cual nosotros no tenemos una demanda, porque si tú tienes que de 6,5 millones de turistas nada más estamos recibiendo 1,5 millones, 2 millones, oye, son 4 millones de bocas menos que estuvieron demandando productos dominicanos. Sí. Sin embargo, no tenemos suficiente producto para que los productos lleguen a la canasta familiar a precios adecuados. Y al mismo tiempo tú tienes los desbordes, como se vio el otro día con los productores de zanahoria, de que están súper poblados de producción, pero no llegan a los mercados. Entonces hay un problema de asignación de recursos y de logística importante. No, de hecho tuviste que el sector de la agricultura, obviamente en el segundo semestre del año pasado hizo el ajuste. O sea, recuerda que en el primer semestre del año pasado, por la parte del turismo, había producto por todas partes, a precios sumamente bajos, y obviamente el ajuste se hizo en el segundo semestre y termina desbordando ahora al revés. Que ha faltado producción, exceso de demanda y falta de oferta. Entonces, bueno, subieron los precios, y además, por encima de esto, que son fenómenos locales, tenemos claramente una fuerte inflación importada, y por el tema del petróleo, a pesar de que se haya congelado, lo cual tenemos que hablar de eso, porque eso es un contrasentido. Resulta muy simpático, pero es muy costoso, muy injusto por demás.
Pero por encima de esto, más preocupante, el fuerte incremento de precios de todos los alimentos. La FAO, de hecho, normalmente hoy sale el nuevo reporte de la FAO, el reporte mensual, y tú tienes en el caso de algunos productos como cereales y aceites. Bueno, los cereales cayeron, vi yo en la bolsa, Sí. Por lo menos maíz, soja, trigo cayeron, que me puse un poco contento con eso. Dije, bueno, por lo menos esto está cayendo de precio. Eso es un alivio importante porque en algunos casos hemos visto precios que casi llegaban al nivel de los precios que tuvimos en la crisis de alimentos del 2008-2009, y yo estaba ahí arreglando viejos papeles, y yo conseguí una charla que yo hice en el 2008, en plena crisis de los alimentos, y se llamaba, la conclusión era que el único remedio a los precios altos son los mismos precios altos. Definitivamente, en algún momento, mira, viene el ajuste y se desploman los precios, que fue lo que pasó en aquel momento. Pero ahorita todavía no se han desplomado, y tú ves que productos como el pollo, que es el alimento número 1 en el gasto de las nuevas canastas, aumentó de precio de un 40% entre septiembre y hoy. Y eso obviamente afecta directamente. Eso es un tema de mucha importancia, y por eso que obviamente, como tú dijiste, ¿no?, fue una buena noticia el hecho de que en vez de que subiera el dólar, que eso era la expectativa del presupuesto 2021, presupuesto 2021 proyectaba una tasa de 64,50 para el fin de año. Ahorita, que eso es una buena noticia que poca gente ha reseñado. Fíjate que en el nuevo marco macroeconómico, eso se revisó completamente. Y ahora prácticamente lo que están proyectando es una tasa de 60 pesos por uno para el final del año, que me parece una muy buena tasa. Me parece una muy buena tasa. Y fíjate, el gobernador la semana pasada, respondiendo, ¿no?, una de las preguntas, él dijo que no iba a permitir que siga bajando usted mucho más el dólar, porque efectivamente, y eso hay que explicarle a la gente, si sigue bajando el dólar en el mercado local, vamos a tener un problema de competitividad. Porque además de la inflación que tenemos, y por encima de eso se está revaluando el peso. Se encarecen nuestras exportaciones. Sí, y necesitamos todavía ser competitivos. Claro, total, mira, Family, lo que pasa es que no estábamos acostumbrados a esos movimientos del dólar. O sea, para nosotros, claro, o sea, lo normal es que vaya subiendo de poquito a poquito, porque hemos estado mal acostumbrados a este manejo del tipo de cambio. Pero mira, lo que ha bajado es un peso 10 desde inicialmente. Tampoco es una cosa tan extraordinaria, pero sí fue un alivio positivo. Entiendo por las declaraciones del Banco Central que el gobernador ya, él pitó el final del recreo. Entonces, mira, ya no va a bajar más de ahí. Vamos a ver en los próximos días si eso se ve. De hecho, tendríamos que ver la liquidez que tenga el Banco Central para hacer eso. Mira, tú sabes que cuando la gente está preguntando, pero ¿dónde está todo el dinero que se ha facilitado? Los bancos lo recibieron, no lograron colocarlo en su totalidad en el mercado, y ese dinero regresó de donde vino. Hoy en día tú ves, mira, la posición de los bancos en certificados del Banco Central se duplicó el año pasado, de 100.000 a 200.000 millones de pesos. Yo me equivoqué de carrera, cuando yo sea grande quiero ser banquero, porque ahí hay un buen negocio. Mira, Family, vender servicios de educación es muy complicado. El buen negocio es recibir dinero al 3 para colocarlo al 10. Colocarlo al 10 es un negocio bueno. Ese es un negocio. Y como dice Pepe Mujica, tú lo único que estás moviendo es papeles e ilusiones. Sí, oye, y si fuese ilusiones, mira, las ilusiones tienen un precio. Sí. Tienen un costo también, tú me dirás, pero bueno, eso son en este caso quizás son desilusiones. Claro, porque todas las facilidades que dio el Banco Central terminaron regresando precisamente a los propios bancos. Qué bueno es así, ¿no? Sí, mira, de esos 190.000 millones, hay una parte importante que nunca pudo llegar, que no es nuevo, que no llegó. Hay que buscar nuevos mecanismos
para que efectivamente este dinero pueda llegar a las pequeñas empresas, a las microempresas, pero ya los mecanismos tradicionales no funcionan. Y era una ilusión, precisamente hablando de ilusiones, pensar que no, hacer lo que nunca ha funcionado, pensar que ahorita en medio de una crisis va a funcionar. Eso iba a lograrlo, claro. Bueno. Henry, como siempre contigo se me va el programa y ya me están haciendo más señas que a un catcher en medio de un juego para que concluyamos. La puerta está abierta obviamente para que volvamos a consultar. Ya será en un par de meses para que tú me digas si el gasto público va efectivamente a convertirse en el gran generador de empleo y de riqueza que esperamos que así sea para el segundo semestre del año. Eso va a ser un factor clave. Cuando hablamos de calidad de gasto, priorización de gasto, cuando nuestro amigo Paveliza habló de que había que dejar ahora la política monetaria, pudo hacer lo que pudo hacer. Eso ahora le toca al gobernador. No, pero yo creo que hasta fue un reconocimiento. Claro. Ya hasta entonces, oye, no se le puede pedir todo al Banco Central. Ahora debió entenderlo de esa forma. Sí, ahora otros tienen que hacer el trabajo y ahora le toca al Estado, a través de un gasto público de calidad, organizado, focalizado, hacer ese trabajo. Lo hizo el año pasado en la parte social, había que salvar la comida y salvar la salud de la gente. Ahora hay que salvar muchas empresas que si no, en los próximos días no reciben trabajo, no es darle dinero a la gente, es ponerlos a trabajar. Resulta más barato darle dinero a la gente porque están trabajando que darle dinero porque no están trabajando. Bueno, señores, Henry Gebrar, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias viejo amigo. Por la invitación, y nos vemos mañana a todos los que nos escuchan. Cuídense.